Estamos reiniciando la clase de Estadística 1 del miércoles 10 de junio. Bueno, estábamos desarrollando un ejercicio para calcular o determinar cuál es el valor de la mediana de datos no agrupados, ¿no? Del siguiente ejercicio que vamos a reproducir en la pantalla, compartir con ustedes. Bueno, entonces continuamos con el ejercicio. Permítanme, quiero... El marcador de luz, ahí está mejor. Entonces lo que estamos haciendo es, los datos que tenemos allá los vamos a poner en columna para que se vea mejor, ¿no? Y aquí los tenemos. ¿Cuántos datos son? Deben haber 20. 1, 2, son 20 datos, ¿no es verdad? 20 datos. Entonces, ¿cómo calculamos o determinamos el valor de la mediana? El valor de la mediana es aquel valor que separa en dos partes iguales el conjunto de datos, ¿no es verdad? Pero aquí estamos frente a datos, en este caso, por ejemplo, estamos con datos pares, ¿no? Ya sabemos que para calcular la mediana de datos pares, entonces se debe hacer el promedio de los dos valores centrales, ¿ok? De los dos valores centrales. ¿Y cuáles serían esos valores centrales? Una vez ordenado, podemos ordenar estos datos o en forma creciente o en forma decreciente. A ver, vamos a ver si me acuerdo de cómo ordenar. Un poquito. Autosuma. ¿Alguien me ayuda a cómo se ordenan los datos? Que aquí me está tapando esto. Revisar, vista, datos. Datos acá. Análisis de regresión, agrupar, desagrupar, subtítulos. Ordenar. Ordenar. De menor a mayor. Ok, no me hizo caso. A ver, ordenemos de menor. Caramba. Ordenar. Dos datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. A ver qué es lo que ocurre. Ordenar por valores. Ok. De menor a menor a mayor. Pero, a ver, aquí he movido. A ver. La columna o fila. Por la columna B de menor a mayor. Ahora sí. Ah, no. Está bien, Permítanme. dicen. No, se movieron los datos. No, se movió la primera movió de columna. nuevo. Se movió la primera columna. Vamos a ordenarlo de nuevo. Vamos a aprender. Ordenar. Ordenar la columna B. Valores de mayor a menor. Ahora sí. ¿Ah? ¿Ok? Es que mantuvimos fijo esto. Esto nos sirve nomás para enumerar. ¿Ok? Aquí lo hemos ordenado. Ustedes lo pueden ordenar ahí, ¿no es verdad? Ahora, Sí. ¿cuáles son los puntos centrales? ¿Cómo encontramos los puntos centrales? La mediana. La Mediana va a ser igual, dice. A ver si me acuerdo la fórmula. A, N. ¿no? X, la posición N. n dividido 2, ¿no? N dividido 2.
Sí. Más. Sí, n dividido. Más X, la posición X, N más. N más N 2. más 2. Entonces, pero ese N más 2 no me está saliendo aquí, N más 2 dividido 2, ¿no? Y todo esto, todo eso lo dividimos entre 2. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la mediana va a ser el promedio. El promedio de X, N entre 2. ¿Cuántos N tenemos? ¿Cuántos 20. N? 20, ¿no? 20. Tenemos entonces 20. la posición de la X20 más Dividido la entre 2. posición de 20 más 2, 22. 22 Elise, entre en 2, el 20 se 11. tiene que dividir con 2. ¿Cómo? 20 entre... El 20 Exacto, se sí, divide tiene en toda la 2. razón. 20 entre 2, gracias. 20 entre 2 es 10, ¿no? La posición 10. Más X es 20 más 2 es 22. 22 entre 2, 11. La posición 11. Todo eso lo tenemos que dividir entre 2. ¿No? Eso es lo que nos dice, ¿no? ¿Verdad? Entonces, M va a ser igual. ¿Cuál es el valor de la posición 10? 200. 200. ¿No? Entonces, 200. Ay, caramba. 200. 200. ¿Cuál es el valor de la posición 11? 200. Dividido 2 nos va a dar igual, con toda seguridad, M va a ser igual a 200. ¿Sí? 200. Es lógico, ¿no? ¿Cuáles son los valores centrales? En la posición 10 y 11. ¿Cuál es el promedio? Entonces, sí, es el promedio. 200 más 200 es 200. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? Hagámoslo impar. Hagámoslo impar. ¿Ya? Hagámoslo ahora esto mismo, pero impar. Supongamos que sea 15. Que tuviéramos 15 números. Le hice una pregunta, ¿qué número de ejercicio es este? Este es número 1.9. 1.9. Esto es para datos pares. Pónganle acá datos pares. Datos pares. Y estos son, sabemos que son datos impares. Datos impares. ¿Cómo encontraríamos el valor de la mediana para datos impares? El valor central. ¿No es verdad? ¿Cuál será el valor central de aquí? Es 7 o 8. Creo que 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, es 8. Porque aquí hay 7 valores acá y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores acá. Fíjense así nomás, digamos, a ojímetro uno dice que es 8. El valor central es la posición 8, entonces sería 180 en este caso. ¿Ya? Y aplicando la formulita, ¿cómo era la formulita? ¿Se acuerdan? Mediana es igual ¿a qué? Al valor n. ¿Ah? N Dividido entre 2. dividido 2, ¿no? Eso era, ¿no? Más. ¿Sí? Sí. Eso era, ¿no? No me acuerdo ya eso. Sí, listen. Entonces,
X, ¿cuántos n tenemos? Tenemos 17, ¿cuánto? 15. 15 dividido 2. 15. 15 dividido 2. No, a ver. 7,5 le dicen. 7,5. No, está mal. N Él más, dice la fórmula está mal. Es la fórmula X, es N más 1 más dividido entre 1. 2. N más 1. Sí, Liz, ajá. Exacto. Era N más 1 dividido entre 2. Ahora sí. Entonces, el X, N más 1 es... Ay, caramba. Es 15 dividido 2. 16. Son 15 más 1, 16. ¿No? Entonces la posición del M igual 8. 16 entre 2 es 8. ¿Sí? Ahora sí estamos correctos, ¿no? ¿Verdad? Esta es la posición, punto central. O sea, la mediana no es 8, ¿no? Es posición. La mediana es 180. Pero es el número 8. ¿Okay? Aquí hay 7 valores y aquí hay 7 valores. ¿Está entendido? Sí, Liz. Ok. Está sencillo esto, ¿no? ¿Verdad? Bien. Continuamos avanzando. Quiero salir. Vamos a ver ahora la mediana para datos ordenados o clasificados. Mediana para datos ordenados. ¿Están viendo la pantalla, no? ¿Están viendo la pantalla? Sí, licenciado. Bueno, si los datos estuvieran ordenados en intervalos o clases, ¿cómo calculamos la mediana? Hay que seguir estos pasos. Primero, se debe determinar la clase que contiene el valor de la clase mediana. O sea, ¿cuál es el clase o intervalo? Se debe determinar el intervalo o clase donde está el valor de la clase mediana. Y la clase mediana es la primera clase para la cual la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad del número de observaciones, ¿no?, que se tiene. O sea que donde la frecuencia acumulada, F mayúscula sub I, iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones. Esa es la clase mediana. Ya, a ver, vámonos con nuestra hojita Excel. Está ahí, Excel. No, aquí que estamos desarrollando. ¿Dónde estamos desarrollando? Aquí habíamos desarrollado el dato de la mediana, ¿no? Porque utilizamos este de 20 datos. Ejercicio 1.10. 1.10. Encontrar el valor de la mediana para datos ordenados o clasificados del ejercicio. Este es nuestro ejercicio que estamos siguiendo, el ejercicio 1.3. 1.3. ¿Ya? Encontremos el valor de la mediana para los datos ordenados del ejercicio 1.3. ¿Lo copiaron? Bien.
Entonces, manejemos estos datos. Ya tenemos la tabla completa, pero vamos a ir manejando los datos que uno dispone, ¿no? Lo primero que dispone son estos datos, intervalo y la frecuencia. Son la base de una distribución de frecuencia. ¿Cómo encontramos? ¿Qué es lo que nos dice, digamos, lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es determinar en cuál de estos intervalos va a estar la mediana. Estos intervalos de clases. Eso se llama la clase mediana. O sea, determinar cuál es la clase mediana. O sea, dónde va a estar la mediana. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos cuál es la clase mediana? La clase mediana es aquella clase o intervalo donde la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones. ¿Sí? Ok, ¿no? ¿Qué quiere decir? La frecuencia acumulada, a ver si me recuerdo, iguala o excede por, voy a poner en inglés esto que está bien, iguala o excede por primera vez, voy a poner así, no sé cómo, iguala o excede por primera vez, no, es signo, no tengo igual, mayor o igual, voy a tener que copiarlo, o voy a insertar un símbolo. ¿Qué está ocurriendo aquí? No sé qué está ocurriendo con mi Excel. Insertar. Columna, escala, texto, símbolo. Vamos a insertar un símbolo. ¿Dónde está mayor igual? Aquí es menor igual. Mayor igual. Nada. Lo inserté acá. Pero lo copiamos. Copiamos y lo pongo ahí. Ahora sí. A la mitad de las observaciones. N dividido 2. ¿Sí? Volvemos a repetir. La clase modal, o la clase mediana, es aquella clase donde la frecuencia acumulada f sub i, ¿no es verdad? Iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones. Entonces quiere decir que para que determinemos dónde va a estar la mediana o encontrar la clase mediana, tenemos que calcular o determinar la FI mayúscula. ¿Sí? FI mayúscula. ¿Sí? FI mayúscula es la frecuencia acumulada, ¿se recuerdan, no es verdad? Sí. ¿Cómo encontramos la frecuencia acumulada? Sumando, ¿no? El primer valor es 4, el segundo es 4 más 5, 9, 9 más 5, 14, 14 más 2, 16, 16 más 4, 20. 20. ¿Sí? ¿Dónde se da la situación que me indica aquí esta notación? ¿Dónde se da que la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones? ¿En cuál de estos intervalos? ¿Ah? ¿En cuál de esos En el intervalos? intervalo 3. ¿Cómo? En el intervalo 3. El intervalo 3. Porque 14 es mayor que 10, ¿no es verdad? Está excediendo por primera vez. Exacto. ¿Está comprendido? Sí. Está comprendido. Entonces, volvemos a repetir. Para encontrar la mediana de datos clasificados, lo primero que hay que hacer
es determinar la clase mediana. ¿Qué es la clase mediana? La clase mediana es esa donde va a estar el valor de la mediana. ¿Y cómo determinamos la clase mediana? La clase mediana es aquella clase o intervalo donde la frecuencia acumulada excede, iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones. En este caso, la mitad de las observaciones es 10 y la frecuencia acumulada aquí no es porque todavía no ha igualado. Si haya sido 10, aquí era. Si haya sido 10, fíjense, no es. Y lo tenemos aquí, está excediendo por primera vez. No es aquí porque aquí hay otro valor que está excediendo por primera vez. ¿Está entendido? Entonces, esta va a ser la clase mediana. La clase mediana se la calcula entre estos dos puntos por interpolación. Vamos a ver qué fórmula vamos a aplicar. ¿Está entendido? Lo primero, encontramos la clase mediana y la clase mediana es aquella clase donde la frecuencia acumulada excede, iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones. En este caso tenemos el tercer intervalo. Aquí está la clase. Esta es la clase mediana y aquí va a estar el valor específico de la mediana. Bueno, sigamos con nuestra teoría. Sigamos con la teoría. Ya. Una vez se determina la clase mediana, se determina o calcula el valor específico de la mediana por interpolación. ¿Ya? Es lo que le decía. Ya sabemos que en el tercer intervalo, por ejemplo, en nuestra hoja Excel, en nuestro tercer intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Entre esos límites va a estar el valor específico de la mediana. Y lo vamos a calcular por interpolación. Le he puesto aquí, ¿no? Siguiendo la siguiente formulita. Esta es la formulita. ¿Okay? Mediana, lo vamos a lecturar, es igual al límite inferior de la clase mediana. Acuérdense que cada clase de intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Más el ancho de clase de la clase mediana, multiplicado por esta expresión. ¿Qué quiere decir? N sobre 2, ya sabemos que N es el tamaño de datos, el número de datos de la muestra o de la población, si estamos hablando N mayúscula si es de la población, ¿no? N, 20, en nuestro caso es 20 dividido 2, es 10, ¿no? ¿Verdad? Menos, ¿qué quiere decir esta expresión F mayúscula I menos 1? F mayúscula I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase inmediata anterior a la clase mediana. ¿No? Vamos a verlo ahorita en la fórmula o en el ejercicio. Dividido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Vamos a copiar esto y nos lo vamos a llevar a procurar llevar a, ay caramba, no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Cómo lo copiaré? Parece que no. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un... caramba. Ahí. Voy a darle una fotito, un screen. Y me lo voy a llevar aquí. No sé qué me apareció. Ah, apareció. ¿Sí? Y le vamos a dar una... Vamos a cortar algunas cosas aquí porque está grande, ¿no? Lo estoy tratando de reducir. La fórmula. Ok.
Y ahora la voy a achicar. Oh, me quedó por acá. Una belleza el Excel. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, aquí lo pongamos. Aquí abajito, más chiquitito porque está muy grande. Ahí se entiende, ¿no? Bueno, nos lo hemos dado de costurero. Bien, sigamos entonces. Hasta aquí no hay ninguna pregunta. Estamos en el proceso de calcular la mediana para datos ordenados. Lo primero es saber dónde va a estar la mediana, o sea, se llama clase mediana. Encontrar la clase mediana y va a ser la clase mediana donde la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones. ¿Ok? Entonces, esta es la clase mediana. Y aquí tenemos que calcular la mediana que va a estar entre los valores del límite inferior y límite superior a través de esta formulita. A través de esta. Elisa, no se ve su pantalla. ¿No se ve? Eso. No, ¿No se ve qué es la pantalla? no se ve la pantalla No se ve la pantalla. de lo que está explicando. Espérenme un momentito. Gracias por avisarme. ¿Ahora se ve? Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí. Lo que hice fue sacarle una foto, digamos, con la computadora a la lámina del PowerPoint y me la traje acá como ayuda a memoria. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Lo que estaba hablando, que estaba haciendo fue eso, ¿no? ¿Ok? Aquí ya tenemos la formulita. Vamos a hacer más chiquitita todavía para que entre mejor dentro de lo que estamos trabajando. Entonces, como no se veía, esto ya lo hemos desarrollado, ¿sí, no, verdad? Lo primero que hay que hacer, vuelvo a repetir, es determinar cuál es la clase mediana. O sea, esta es la clase mediana y cómo lo hemos calculado, la frecuencia acumulada, hemos calculado la frecuencia acumulada y hemos visto dónde esta frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones. Y en este intervalo 3, porque 14 es mayor que 10. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es verdad? ¿Está todo entendido hasta ahí? Sí, listo. Ya. Me quedan 10 minutos y lo vamos a hacer rapidito para no quedarnos a media. Luego que uno sabe que el valor de la mediana va a estar entre estos dos límites, entre 188 y 242. Va a ser el punto medio más que todo, específicamente. Por ahí va a ser. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Aplicando esta fórmula, o sea, por interpolación. Y la interpolación es esta fórmula. O sea que el límite inferior le sumamos el ancho de clase. No, al límite superior hay que sumarle este producto, no el ancho de clase, este producto. Primero hay que hacer la suma, después las multiplicaciones, ¿no? ¿Verdad? Es una equivocación a sumar esto más esto, no. Hay que tener el resultado de esto y sumarlo. Esta otra expresión es el ancho de clase que multiplica n sobre 2, ya sabemos que n es el número total de datos, en este caso es 20, menos frecuencia absoluta acumulada hasta la clase inmediata anterior de la clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana? Esta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase inmediata anterior? ¿Cuál es la clase anterior? Esta otra, ¿verdad? Esta otra. ¿Y cuál es la frecuencia acumulada hasta ahí? Es 9. ¿Está entendido? El f sub i menos 1, f sub i menos 1, representa entonces eso, la frecuencia acumulada hasta la clase inmediata anterior, este valor. Entonces, 10 menos 9 dividido f minúscula i. F minúscula i es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Dividido 5. ¿Ok? Le damos valores. Voy a bajar un poquito acá. Démosle valores a esta fórmula.
La mediana va a ser igual a, voy a hacer aquí la operación, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 188, ¿no es verdad? 188. Ajá. 188. Más Ancho de clase. ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? 54. 242 menos 188. ¿54? Sí. 54. Que multiplica a n sobre 2. ¿No? Directamente pongámosle 10. ¿Ya? N sobre 2 es 10. Para no estar formulándolo aquí, ustedes pueden formularlo en su cuaderno. ¿Ya? A mí me complica un poquito. Dicen, ¿de dónde sale el 10? Disculpe. N sobre 2. ¿Lo 10. ve aquí? N sobre 2. Sí, sí lo veo. ¿Ya? Pero ¿Cuánto es N? N es 10. No, pues, N es N 20. es 20. 20 dividido entre 2 sale Entre 2 es 10. 10. Ah, ¿Ya? ya. Gracias. Menos Sí. Ya. F mayúscula sub I menos 1. Es la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase inmediatamente anterior. ¿Menos cuánto? 9. Menos 9, ¿no? Si esta es la clase mediana, la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior, ¿no? Es 9, ¿sí? 9. Todo esto se divide entre F sub I, 20. entre 20. Perfecto. ¿No es verdad? Entonces aquí nos falta una aquí y otra aquí. Creo que estamos bien formulados. ¿Está correcto? ¿Cuánto Sí. da? Error. Listen, Ah, me faltó el por. no, Me faltó el por. sí. Sí, me faltó el por. Sí, ahora está corregido. Me faltó el por aquí y el por acá. ¿Han encontrado ustedes el valor? Ahí. No sé. A ver, calcúlenlo. Primero tienen que hacer esta operación y después sumarle al 188. Fíjense aquí. Listen, ¿Sí? ¿no es dividido entre 20? No por dividido. Ah, dividido. Ah, la fórmula la que me dio. Dividido 20, tiene razón. Es que la máquina me corrigió automático. Me leyó 190.7. Tiene toda la razón. Ya me iba a dar cuenta porque Ahora estaba sí está fuera bien. de este rango. Fuera de este rango. Ya me iba a dar cuenta de todas maneras. Porque el 190 tiene que estar entre 188 y 242. Correcto. Es la máquina que me vieron que me corrigió automático, ¿no? Y no me fijé. Me había olvidado de poner los símbolos. A ver, ¿alguien tiene alguna duda cómo calcular? Es aplicar esta formulita. Límite inferior, aquí tenemos 188. ¿No? Más esto. Primero, hay que desarrollar esto y después sumarlo al límite inferior. ¿Ok? Entonces, más, ¿qué quiere decir esta expresión? 54 es el ancho de clase, 54. Que multiplica a n sobre 2, n sobre 2 es 10. Le pusimos directamente 10 ahí para no estar haciendo más paréntesis. 10. Menos frecuencia acumulada antes de la clase mediana, hasta antes de la clase mediana. Si esta es la clase mediana, entonces la frecuencia acumulada anterior es 9. ¿Ok? 9. ¿Sí? Todo eso lo dividimos entre... 20. No, entre 5. Entre 5. ¿Quién me dijo 20? Yo le puse 20. Entre 5.
Sí, esto está. Sí, licenciada. Entre 5. Ok. Ahora sí. ¿Ya? Entre 5. ¿Ok? ¿Le salió a ustedes? 198. Sí, listen. 198.80. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio la próxima clase. Ya está por acabarnos el tiempo. Tengo 38 minutos. Me faltan 2 minutitos. 2 minutitos para que acabemos la clase. ¿Ok? Entonces, a manera de repaso rapidito lo que hemos visto la mediana, que la mediana es aquel valor que divide en dos partes iguales el conjunto de datos. ¿Ya? Divide en dos partes iguales el conjunto de datos. Y para calcular la mediana tenemos pues medianas para datos ordenados y no ordenados. Cuando son datos no ordenados, hay que ver si los datos son pares o impares. ¿Verdad? ¿Y cómo se lo calcula para datos no ordenados? Todo un conjunto de datos hay que ordenarlos en forma creciente o decreciente, preferiblemente creciente, ¿no? Y en el caso de datos impares, el número exactamente el de la mitad, porque me divide en dos partes iguales todo el conjunto de datos. Si fueran datos pares, es el promedio de los dos números centrales, de los dos números centrales, ¿sí? Ustedes van a repasar, digamos, 190.7 salía, perdón. ¿Salió? ¿Alguien? Sí, 190.7. ¿Es diferente a lo que yo saqué? ¿Es diferente a lo que No saqué? sé, me salió El resultado anterior. 190.7. Ese fue el resultado Anteriores. anterior. El resultado anterior estábamos dividiendo aquí entre 20, ¿no? Y es entre 5, fíjese, porque Sí. este es entre 5. Porque nos dice la fórmula que hay que dividir, aquí estoy viendo, entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es 5. ¿Ya? 198.8. Bueno, Listen, Ya, ¿sí? ya, gracias. listen, Sí, una sí. consulta. ¿El 5 que usa es al lado del 9 o al lado del 14? A ver, usted dígame, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la clase mediana? ¿Es este o es este?